Hola, lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de mis mejores libros del 2022. Si Perla me deja. Anda desfilando. Quiere sentarse en el regazo a la mamá, pero le va a molestar las orejitas mientras cojo libros. Entonces quédese ahí quietica. Entonces voy a ponerlos en el orden en el que me los fui leyendo, o sea, de enero iba a decir diciembre o noviembre, realmente no, de enero a octubre, que fue que leí en forma. Y ese va a ser el orden, excepto dos menciones honorables. Una es Trafalgar, de Angélica Gorodischer, porque haber leído a la Gorodischer fue una cosa fantástica. Miren, si tienen cómo leerla, toca leerla, yo creo que de bibliotecas o de libros comprado de segunda, tercera, cuarta, quinta, porque obviamente pues está descatalogada, pero hay que leer a Angélica Gorodischer, es una genio, es una cosa impresionante. Y el otro de Travis Baldree, Legends and Lattes, que fue como la lectura cozy del año, que lo hace sentir a uno bien, que es como una mantita. Se lee y él lo hace a uno muy, muy feliz. Entonces, ya, estas son mis dos menciones honorables. ¿Por qué no están entre los favoritos? Uno, porque Trafalgar es una relectura, entonces, y no tengo, no cuento las relecturas como lo mejor del año, finalmente, pues si los estoy releyendo es porque ya son favoritos. Eh, y porque tengo más de los cuales hablar. Entonces, vamos a empezar con el pesado. Y me toca correrme a mí un poquito. Ahí está. El libro de Dune. A mí esto me devolvió muchas cosas y es como cuando yo daba clases en las escuelas de cine, compraba muchos de estos libros, de los cuales regalé muchísimos además. Cuando decidí que ya no quería dar clase me quedé con muy, muy poquitos. Y me volvió como ese placer, como de acercarme a las películas en otro nivel, eh, como poderlas disfrutar, no solo además porque considero que es una obra maestra del cine, esta película, sobre todo en términos de la fotografía y el montaje, bueno, en términos sonoros también. Entonces, que además este tipo de libros lo llevan a uno como a un nivel de intimidad con las películas que es muy bonito de vivir y que por eso hay que tenerlos. Entonces, por un lado, digamos, es como esa es la razón principal para eso. El siguiente es en traducción, este está en español, esto es La Dependienta, si no estoy mal en español, pero esto es Convenience Store Woman de Sakae Murata y es la historia de una mujer neurodivergente en Tokio que trabaja en una combi, en un convenience store, que es como un súper chiquitico donde tú consigues de todo, comida, licor, botones, o sea, de verdad son unas tiendas chiquiticas pero en las que consigues de todo y hay miles. Entonces, sí, es de una vida súper tranquila en ese trabajo, pero tener que enfrentarse a la familia, a las expectativas sociales alrededor de lo que una mujer debe hacer en Japón, es muy bonito, es muy conmovedor. Te ponen los zapatos de ella, como siendo una persona neurodivergente. Entonces, hay una cosa que es como súper importante de mirar y de mirar con juicio de lo que está pasando en este libro. Luego pongo uno, pero en realidad me leí del 5 al 10 de Fables este año. Y esto solo se supera a sí mismo en cada tomo. Es muy inteligente, es muy humano, es muy doloroso, hace unas revisiones de la fantasía y de las historias. Claro, estos son todos los cuentos clásicos, entonces les da su twist contemporáneo y los pone a funcionar bajo las reglas del mundo moderno. Miren, esto es de una inteligencia el guión con el que está hecho esto. Y la puesta en escena con las viñetas, pues lo lleva de verdad a otro nivel. Por favor, lean Fables, es una cosa que la saca del estadio. Y este año obviamente voy a seguir. Luego, este año ha sido un año de retomar un montón de aprendizajes y uno de los libros que llegó a mi vida fue Simply Gemstones y, ¿cómo dirían?
Emma hiperbólica me voló la peluca. Porque me mostró un aspecto de la joyería al que yo ni siquiera miraba. O sea, esto no existía en mi mundo. Pero esto me lo puso ahí, me lo puso en perspectiva, me lo puso enfrente, me lo puso como una posibilidad estética, artística, no solo válida, sino con un potencial creativo insospechado. Y me tiene haciendo cosas y pensando en cosas muy diferentes a las que venía pensando mientras estudiaba joyería. Y eso me hace muy feliz. Luego me leí Pictures de Tolkien. Claramente venía con unas expectativas para este año porque se estrenaba The Rings of Power, Los Anillos de Poder en Amazon. Y claro, entonces venía en el mood de Tolkien, así como súper exacerbado. Y cuando estuve en Cali, en casa de Jogo, mi amigo, y su señora Ale, pues tenía varios libros de Tolkien y me senté. Y este en especial fue conmovedor en muchos aspectos porque son los dibujos de Tolkien. Y entonces era como su manera de ilustrar su mundo. Hechos con una sencillez, pero a la vez, pero con la sencillez del minimalismo, ¿sí? Que es una cosa compleja en medio de su sencillez. Coloridos, de verdad fue una cosa como que me sacudió otra vez y me devolvió como por otro lado el amor a Tolkien, que está muy bien llegar por otro lado, no siempre por los libros, sino llegar por este tipo de cosas. De nuevo, amar algo. Entonces, fue ya, la felicidad absoluta. Y por esas mismas fechas me estuve leyendo Elder Race de Adrian Tchaikovsky. Este fue toda una sorpresa. Creo que este es un autor hit or miss para mí. A la novela de él que me leí le puse 3 estrellas y a este le puse 4 o 5, creo, porque es el balance perfecto entre fantasía y ciencia ficción. Entonces hay una torre y una princesa va a despertar al mago que habita en la torre para que le ayude como ayudó a su antepasada, y lo que despierta es a un científico en una nave espacial que está hibernando, esperando a que llegue su gente de vuelta. Un poco ahí muy tocado esto por Ursula K. Le Guin, especialmente el del invierno. ¿Cómo se llama ese? Ya vengo. Planeta de Exilio, de Ursula K. Le Guin. Es muy ese tipo de libro. Y entonces finalmente este científico, es como un antropólogo también, un poco a lo Úrsula, pues la acompaña. Y entonces es a la vez una historia de ciencia ficción, pero es a la vez contada por él, que ve a esta señora primitiva haciendo una gran aventura, y él y ella siendo una princesa, viviendo la aventura con un mago. Me pareció fantástico, ¿sí? Insisto que es un autor hit or miss para mí, pero creo que lo voy a leer más. Igual ahí tengo al menos otro, si no estoy mal. Si no tengo 2, al menos tengo uno más. Luego hice una relectura muy rápida de The Last Sun y me leí The Hanged Man porque salía el último de The Hourglass Throne. Esto son 3 trilogías, el señor ya las tiene armadas en su cabecita, y esta es la primera trilogía. Y los amé. Es una Atlantis que existe, esta gente tiene magia, o sea, es urban fantasy, y atacan, y funciona un poco como las cartas del tarot, ¿sí? O sea, al menos así es como los humanos lo reconocemos. En los 40, 50 se fueron a la guerra con los humanos, llegaron a una tregua, se quedaron con Nantucket, y entonces viven en esa isla que tiene comunicación vía portales con el resto del mundo, y es la historia de Run San, que es el último de la Casa del Sol, que fueron destruidos, y a él le hicieron cosas muy horribles, pero lo dejaron vivo. Y entonces él como persona, cómo se va construyendo, cómo va construyendo su casa, cómo va se convirtiéndose en una arcana mayor, cómo empieza a encontrar una familia. Amo esta serie y estoy a la espera de
sacó de manera semi-independiente con Rainbow Crate, una novela corta que es sobre unos hechos que ocurren con los niños durante la batalla grande del final, con el Big Boss, la Big Boss del final, y que eso va a conectar con la siguiente trilogía. Entonces estoy esperando que me llegue ese y obviamente esperando que este señor continúe porque me parece fantástico y su sentido del humor me parece lo mejor logrado de estos libros, es el sentido del humor con el que vive esta gente. Así, éxito absoluto. Luego vienen estos dos, ya esto empieza a llenarse de libros alrededor. Vamos a empezar con esta segunda parte de Raven Stratagem de Jung-Ha Lee. Y la primera parte es Charis, a la que le meten a el general muerto hace muchos años, Jedao, adentro para enfrentarse a unos rebeldes, pero Jedao ha estado planeando la destrucción del imperio desde hace siglos. Y Cheris, no sabemos si le va a ayudar o no, porque Cheris es fiel al imperio, pero al final los atacan. En teoría, el tipo de ataque debería haber destruido a Jedao, pero cuando el libro arranca ya no están contándonos la historia desde el lado de ellos, sino desde afuera, desde la gente que puede simpatizar con lo que está pasando, la gente que está manipulando a Jedao o cree que lo está haciendo. Todavía no sabemos si lo están haciendo o no, o si Jedao los están dejándolos creer eso, porque hay más gente que quiere tumbar al imperio. O sea, estamos viendo el conflicto desde 4 o 5 perspectivas diferentes, y eso le da una escala al conflicto y a lo que está ocurriendo que fue sorprendente. O sea, como que uno siempre está acostumbrado a que o la historia te la cuentan de esa manera, alguien está haciendo algo y los demás miramos, o nosotros somos los creadores del caos, pero esta novela está fluctuando entre esos dos lugares y tengo muchas ganas de ver para dónde va el tercero, porque de verdad fue muy interesante ver las aristas que tiene esta historia y en estos niveles. Luego hicimos en septiembre para mi cumpleaños una lectura conjunta de Tierra contra Futuro de Luis Carlos Barragán, que es como, bueno, yo amo a Luis Carlos Barragán. Si ven este canal saben que we stand por Barragán. Y además fue generosísimo con su tiempo y nos recibió 1 hora y hablamos del libro, fue fantástico, pero además es que es un libro que revisa cosas muy de ciencia ficción, como el primer contacto. Pero ¿qué pasa si ese contacto ocurre en Colombia o en un país en vía de desarrollo cualquiera, corrupto, con hambre, desconfiado, con miedo? ¿Y qué pasa con los que están acostumbrados a tener la sartén por el mango, ya no la tienen? Es fantástico, es una mirada muy realista y con mucho sentido del humor a lo que se podría llegar a ser una situación de primer contacto si se diera en la jungla colombiana, y es absolutamente increíble e hilarante. Y si no han leído a Luis Carlos Barragán, tienen que empezar a leerlo, porque este señor es absolutamente divertido y realmente yo debía haber cerrado pero con este libro, pero el orden de los factores es así. Y el último libro del que les voy a hablar es Under Fortunate Stars de Ren Hutchinson. Hutchinson, no me acuerdo, ahí está. ¿Por qué este libro me gustó tanto? Uno, es un standalone. Dos, los protagonistas son gente mayor. Cuando digo gente mayor, es gente en sus 40, en sus 50, o sea, adultos que ya han vivido más de una vida, que hayan tenido tiempo de arrepentirse de un montón de cosas y que están reconstruyendo su vida de unas cenizas espantosas. Y es como una segunda oportunidad dada a través de un salto temporal. Entonces, tenemos una nave que se queda varada en un efecto horizonte
empieza a pedir auxilio. Digamos, ahora. Y 150 años en el futuro va una nave científica llevando un embajador de otra raza con la que 150 años antes nos estábamos matando y estábamos a punto de perder la guerra. Iban llevando al embajador y de repente quedan atrapados en un efecto de horizonte y terminan las dos naves comunicándose, encontrándose y ayudándose para salir de ese evento de horizonte. Pero resulta que los 5 fulanos que van en la navecita hace 150 años son los 5 famosísimos héroes que detuvieron la guerra contra la otra raza y salvaron a la humanidad de su destrucción. Y esta gente son piratas, en el mejor de los casos. Son piratas que llevan a alguien en una celda, o sea, con eso les digo todo. Entonces es bien chévere ver uno cómo se ponen en la situación, o sea, como que empiezan a ponerse en los zapatos de estos personajes que todo el mundo les dice que son. A la vez que a punta de flashbacks nos vamos enterando quiénes son todos y cómo es que el pasado y el presente se articulan para poder lograr eso. Fantástica, Red Hutchinson. Esta es además su novela debut y no es una novela perfecta, no es una novela a la que le puse 5 estrellas, pero es una novela que se queda conmigo y que hace que quiera seguir leyendo al autor. Entonces eso es lo que hace de verdad un libro exitoso a la hora de quedarse con uno. Tengo que comprarlo en físico, de verdad tiene que ser parte de mi colección, pero el dólar volvió a subir, entonces soy más pobre todavía en pesos colombianos, entonces me toca tener paciencia y esperar a que algún día baje el dólar o lo pongan en promoción, una de las dos. Esos fueron mis favoritos. Por favor, si han leído alguno, cuéntenme cuáles fueron los suyos. Estoy súper atenta a los comentarios. De momento eso es todo. Leamos mucho. Chao.